Ser macho, ser fuerte, no llorar, jugar al fútbol, que le gusten los carritos, patear la pelota, tener enamorada, que normalmente los hombres no se dedican a cosas de hogares. Sin embargo, yo sé hacer todas las cosas del hogar. Las cosas de las chicas también las hacemos nosotros los hombres. En el hogar cocinamos, lavamos, planchamos, hacemos absolutamente de todo. O sea, no me ha afectado en lo más mínimo. O sea, salir adelante, trabajar. O sea, yo no soy de aquí de Quito, yo soy del campo. Y entonces allá era ayudar a mis padres, porque en ese momento no es como actual. Ya cada niño tiene su dinero y ya en mi tiempo no, pues tocaba ayudar a trabajar a mi papá y a mi mamá, obviamente, son del campo. Chuta, que hay que ser responsable, siempre la cabeza de hogar, para sacar la familia adelante. Que el hombre es el pilar fundamental de la casa, el que lleva la comida, el que está ahí para cuidar a los demás. Pues una frase en sí no tengo, porque en sí nunca me han dicho lo que debo hacer como hombre, sino más como persona. Aunque sí he escuchado a mucha gente decir que un hombre nunca debe, por ejemplo, llorar o debe ser siempre fuerte, debe demostrar valentía ante todo. Pero en sí nunca me han dicho nada a mí, entonces diría que eso. Muy buenas tardes, queridos amigos, amigas, hermanos, hermanas, líderes, pastores que nos sintonizan a través de esta señal en Asoma Visión. Y qué gusto poder compartir con ustedes, qué gusto poder también tocar estos temas que a veces es un poco complicado para los hombres poder expresar cómo nos sentimos. Pero hoy día queremos hablar de ciertos mitos, de las causas, consecuencias. Y justamente para el día de hoy tenemos a un invitado que ya nos acompañó hace unas semanas atrás cuando hablamos del tema de salud mental. Así que quiero darle la bienvenida a nuestro querido amigo Santi Pillajo. Bienvenido, Santi, qué gusto que estés con nosotros. Bueno, muchísimas gracias. Buenas tardes con todas y todos, el público, audiencia, estimados colaboradores. Primero, darles las gracias por la invitación, por nuevamente estar en este hermoso espacio y por dar estas aperturas a estos temas que son muy poco tratados en la sociedad actual, ¿no? Entonces, nada, muchas gracias por la bienvenida. Gracias, Santi, por acompañarnos. Y justamente vimos en el video introductorio acerca de lo que significa ser hombres, o lo que tal vez, como varias personas, hombres, crecieron con esa idea de que no, que tú tienes que ser fuerte, tienes que ser el proveedor de tu hogar, que los hombres no lloran y muchas cosas más, ¿verdad? Entonces hoy día justamente el tema de hoy es la armadura de la masculinidad, hombres y salud emocional. Porque para muchas personas o tal vez para la sociedad, los hombres no lloran, los hombres tienen que aguantar, los hombres tienen que hacer muchas cosas, ¿verdad? Pero hoy día justamente queremos conversar un poco sobre este tema que es tan importante, porque sí es verdad, como hombres hemos tenido o hemos sufrido varias de las cargas que tal vez la sociedad ha impuesto. Entonces, la armadura de la masculinidad, hombre y salud emocional. Y tenemos en pantalla también la siguiente frase. Ya listo. La armadura de la masculinidad, hombres y salud emocional. Perfecto. ¿Qué opinas, Santi, sobre este tema y qué tan relevante puede ser? Porque muchos líderes nos están tal vez viendo, escuchando, nos escuchan después a través de las diferentes plataformas. Pero tocar este tema es tal vez un punto un poco delicado en muchos hombres. ¿Qué opinas? Bueno, primero es como entender desde dónde nace este concepto, ¿no? Es algo socialmente, históricamente incluso, este concepto del qué es ser hombre, qué es el hombre ideal, qué es el hombre, el estándar que se genera. Pero sí hay algo como desde donde podemos empezar a hablar de este tema, y es que todo nace desde un constructo social. Incluso el mismo término del qué es ser hombre viene desde un constructo que no tiene unos lineamientos específicos, no existe una normativa en la que te dice si cumples criterio A, B y C te puedes considerar.
no es que incluso cuando naces, cuando naces el doctor te dice, sí, es hombre, pero eso no quiere decir que ya te identifica como tus gustos o cómo piensas. Entonces todo esto va moldeándose a través de cómo vamos creciendo y ahí es muy importante este tema de la estructura familiar. Los padres, la crianza de nuestro entorno, la sociedad en la que vivimos y la época incluso histórica en la que estamos actualmente. Porque no es lo mismo pues, pensar en un estilo de hombre en medioevo que en la actualidad, ¿no? En un ambiente donde ahora se está hablando de que los hombres también tenemos diferentes formas de pensar, las que tradicionalmente se dicen y se nombran, y que nos han enseñado muchas veces o mal enseñado a que hay unos criterios estándares donde tienes que cumplir estos criterios para que dentro de esta burbuja de lo que es ser hombre, y si sales de esta burbuja, pues no lo eres. O si sales de esta burbuja empiezan a estigmatizarte o empiezan ya incluso peyorativos, ¿no? El hombre mandarina, más adelante hablaremos de este tipo de masculinidades, ¿no? De el hombre frágil, el hombre tóxico, ¿ya? Entonces, creo que es un tema fundamental de tratar, vamos a irlo por puntos desmenuzando, pero sí hay algo que principalmente queremos destacar en este primer aspecto, y es que es un constructo que se va construyendo y es por parte de la sociedad en la que estamos viviendo. Así es, y qué importante tocar esto, porque es verdad, muchos hombres viven con esa idea de que no, es que yo tengo que mantenerme, o sea, es que no, yo tengo que sostener, es que yo no puedo hacer cosas de mujeres, ¿no? ¿Qué pasó? Yo no puedo hacer eso, ¿no? Entonces, es uno de los tantos temas que vamos a ir tocando. Pero tenemos en pantalla la masculinidad como imposición. Los hombres no ven la masculinidad como algo natural, sino como una serie de exigencias externas, familia, cultura, medios, lo que justamente tú, Santi, nos mencionabas. Se siente como un deber ser más que un querer ser. Entonces, si recordamos lo que tal vez nuestros abuelitos siempre nos decían, no, mijo, usted tiene que ser macho, que usted tiene que proveer, es que usted tiene que ver la forma, la manera y hacer cosas de hombre. Nada de todo lo del hogar le deja a la mujer y así empiezan esas... Y uno va creciendo con eso, no le digo porque mi abuelito tal vez cuando estaba en vida pues nos dejaba ese sentimiento y uno cuando es pequeño tal vez no entendía, pero conforme va creciendo ya fue comprendiendo. ¿Qué piensas de eso? Hay algo importante en esto que topamos y es el hecho de que sí, nuestra forma de crianza importa mucho, pero si nosotros notamos en la ciudad o en los lugares donde hay más educación actualmente, se están rompiendo poco a poco estos estereotipos, estos mitos, estas creencias, podríamos decirlo. Pero si nosotros vamos hacia lugares más alejados donde quizás el conocimiento o este tipo de educación de estos temas no llega tanto, aún se mantienen estos ritos, estos pensamientos de el clásico que antes se notaba, ¿no? El hecho de que el hombre, como decía el señor en la entrevista, tiene que jugar fútbol, tiene que ser fuerte, tiene que cuidar. Y entra un tema interesante que podríamos tratar en otro programa, pero es el tema también incluso de las comunidades indígenas, de las comunidades aborígenes. Dentro de un caso que yo había escuchado es que allá muchas veces a los niños les ponen a hacer tareas bastante complejas y bastante difíciles. Por ejemplo, tienen que subirse a un árbol, a bajar ciertas frutas. Cuando un niño ahí se cae de un árbol te hablo de 2, 3 metros, aún hay esa creencia de que no, mijito, usted párese, usted es fuerte y a seguir. Y ni siquiera hay una contención, no hay una preocupación de si está bien, si se lastimó, porque aún hay como esta, yo diría más bien esta cultura que se ha creado en base a lo que es el estereotipo de que el hombre es fuerte, de que el hombre no debe mostrarse vulnerable, siendo que vulnerable es una manera incluso más efectiva de volvernos más fuertes, ¿ya? Entonces, creo que esto es como lo que podríamos ir manejando. Y dentro de la salud mental, dentro de la salud emocional, se habla de cuando una persona tiene salud emocional, cuando una persona puede tener estrategias para afrontar la vida, ¿ya? Pero cuando hablamos de este tipo de masculinidad, estamos dejando afuera un contexto muy importante y es este hecho de que cuando hablamos de que yo tengo que tener herramientas para manejar mi vida, que está también bien dentro del concepto, nos olvidamos del contexto muchas veces. Porque yo puedo ir a terapia, puedo ir hacia lugares donde me haga sentir bien, pero quizás en mi entorno de amigos masculinos no hay como esta educación o no hay como este mismo pensar. Y hay mucho prejuicio acerca, por ejemplo, un hombre que vaya a terapia, un hombre que vaya a buscar ayuda profesional, aún hay muchos prejuicios de él. ¿Por qué lo haces? Si tú eres hombre, si tú puedes con todo. Y en redes sociales se alimenta mucho ese pensamiento.
Entonces hay muchos youtubers, influencers que te dicen tienes que ser fuerte porque eres el hombre y mantenerte. Si te sientes mal, anda al gimnasio. Si te sientes mal, anda con tus Distráete de otras formas. Distráete de otras formas y puedes tener varias mujeres, puedes tener varias personas. Entonces, dentro de esto es como nos ponen en un marco en el que si tú te sales del marco, pues ya dejas de cumplir esa normativa de hombre. Y eso es algo que hay que, con la educación, con el conocimiento y con espacios como estos, poco a poco ir reeducando acerca de qué es ser hombre. Así es, totalmente de acuerdo. También tenemos en pantalla lo siguiente. El mandato de la autosuficiencia. Se espera que el hombre sea el pilar que nunca flaquea y esto genera un miedo al juicio si un hombre admite que no puede con algo, siente que está fallando a su identidad. Justamente va en relación con lo que tú también nos mencionas, ¿no? De esto de que el hombre tiene que estar, tiene que ser y cuidado si el hombre busca ayuda porque si no algo está pasando. Entonces lo que la sociedad nos viene imponiendo en medio de todo esto, ¿verdad? También para compartirles en pantalla consecuencia psicológica. El hombre termina viviendo en una actuación constante, lo que genera una fatiga emocional profunda al no poder ser auténtico. Y yo he conversado y esto he visto en varios chicos que han crecido, tal vez tienen esa escuela de sus abuelitos que siempre les decían, no, hay que aguantar, mijo, tiene que ser macho fuerte, tiene que vérselas como sea, no puede faltar nada y todo eso. Pero como mencionabas, a muchos hombres, por sentirse encajados en un grupo, y digámoslo así, un grupo machista, tienden a tener esta actuación de no, yo no puedo llorar, no, yo no puedo decir que estoy mal o que mi salud mental está fallando, porque si no te van a hacer bromas y lastimosamente la sociedad tergiversa todas estas cosas de lo que decías, ¿no? Anda al gimnasio, sal con una, con dos, con tres, con cuatro chicas, distrae tu mente, porque la mente, y empiezan a hablar otro tipo de cosas, ¿no? ¿Qué podemos decirles a estas personas? Te paso un tema muy, muy importante y muy interesante y es ese tema del machismo, ¿ya? Exacto. Primero, hay que enmarcar qué es el machismo. El machismo es un conjunto de normas, de estereotipos o creencias que encajan al hombre, en este caso, en una burbuja, como ya lo hemos repetido. Pero esto tiene tres vértices porque a la final este tipo de conductas también es violencia. Pero el machismo tiene tres vértices de violencia, que es para la mujer, para el hombre y para sí mismo. En este tema, en este día, como estamos hablando de la masculinidad, cuando hablamos de machismo y cómo afecta al mismo hombre, viene sesgado desde una posición de un estatus y de un prestigio y de una condición de poder. Entonces, cuando tenemos estos tres pilares desde el machismo, hace que toda conducta de varonilidad sea válida. Entonces, claro, en estadísticas vemos que cuando vemos la cantidad de bullying o la cantidad de personas que están siendo violentadas de alguna manera, la mayoría son hombres, ¿ya? Entonces, esto es porque hay esta búsqueda de un control, de un poder sobre el otro. Y esto también hace que cuando nosotros tengamos algún dolor, algún problema, alguna dificultad, e incluso estadísticamente hemos visto que los hombres tenemos mucha depresión a nivel mundial. Pero que somos de la población que menos busca ayuda. Entonces yo me imagino que aquí en la audiencia también debe haber gente que conoce en sus casos que soy hombre, entonces me duele una pierna, me duele una muela, pero yo no voy a buscar al médico porque soy hombre y ya tengo que estar en las últimas para buscar. Yo soy hombre, me siento mal, me siento triste, no voy a buscar al psicólogo por ese mismo hecho, por esta relación de poder que se genera desde el mismo machismo que también afecta al propio hombre, ¿ya? Entonces esos son como pilares que hay que tener muy, muy en cuenta. Más adelante me gustaría hablar como de una investigación que se hizo también, pero es este hecho de que el estatus, esas relaciones de poder que se llega a generar, pues hace que tengamos ese miedo y ese constante miedo de que seamos juzgados, de que seamos menospreciados, de que seamos incluso excluidos de nuestro sistema de pertenencia, ¿ya? Entonces, eso creo que es importante recalcar porque esto, si es que como nosotros como adultos tenemos ya una conciencia más plena acerca de esto. Pero a nuestros niños, a las personas que están creciendo, a las personas que están en desarrollo, descubriendo recién qué es estos roles de género, porque cuando hablamos de psicología, hablamos de algo político y hablamos también de una perspectiva de género, pues es importante también como reeducar y poder quitar estos mitos que se están generando por el mismo sistema en el que estamos viviendo. Así es. Gracias, Santi. Y qué importante tal vez tocar este primer punto de hablar como
la salud mental como un bienestar físico, ¿sí? Porque, claro, mencionas que tal vez estos temas de salud mental, más en hombres, no es algo que se lo toman muy en serio. Tal vez las nuevas generaciones sí, ya se está priorizando mucho la salud mental. O antes, la otra entrevista conversamos de estos mitos de la salud mental, de ¿no? que solo la gente loca iba al psicólogo, pero ya se está desmoronando todo eso, ¿verdad? Pero qué importante que veamos también en pantalla lo siguiente acerca de este punto. Cambiando la narrativa de estoy loco a me estoy cuidando. Sí, qué importante es esto. ¿Qué opinas, Santi? Sí, un poquito volviendo al tema anterior. ¿Y qué pasa cuando un hombre termina una relación amorosa fuerte? Muy pocas veces vemos a un hombre llorar por esa relación, pasar el proceso que conlleva una relación. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Y que también es válido, porque es la forma en la que nos han enseñado a enfrentar los problemas. Y nos metemos al gimnasio y vemos muchos TikToks de mi mejor terapia es irme con mis amigos de bielas, mi mejor terapia es el vacilar con 3 a la vez, ¿ya? Entonces empezamos a ver los caminos para sanar, entre comillas, pero que dentro de todos esos caminos muy dificultosamente está la opción del buscar ayuda, del decir a una persona de confianza, una red de apoyo, que me siento mal, que necesito llorar, que necesito pasar el proceso de duelo que conlleva una relación en este ejemplo, ¿no? Entonces, lo físico y lo mental siempre van de la mano. Con eso no digo que no hagan todas las otras acciones que ayudan también a pasar los procesos indiferentemente cuál sea, pero que el buscar ayuda también hace que un hombre pueda sentirse vulnerable y que vulnerable también significa el poder entrar en contacto con mi emoción, poder entrar en contacto con lo que soy, con lo que siento y me va a hacer más fuerte acá arriba, de mente. Y obviamente lo físico que siempre va a ayudar. Exactamente. Y hay un versículo que es muy, muy bonito y también que complementa con lo que estamos hablando, que dice en Proverbios 4:23, sobre todas las cosas cuida tu corazón porque este determina el rumbo de tu vida. A veces tomamos decisiones y tenemos que sernos responsables de aquello que estamos decidiendo. Entonces, si yo estoy pasando una situación de vulnerabilidad, si estoy pasando un momento de duelo, terminé una relación, como ponía el ejemplo Santi, tal vez uno busca otras alternativas para poder distraer la mente, pero al buscar las alternativas equivocadas, lo único que haces es abrir ese hueco que hay en tu corazón y no se va a quitar con nada. Pero es importante tener una persona de confianza o un grupo de amigos a las cuales tú no puedas decirte, no, me siento, no, más bien decir lo que siento, incluso hasta llorar, porque a veces a los hombres no nos han enseñado a llorar. A veces nos aguantamos las ganas de llorar y digo, no, soy hombre, no debo llorar, tengo que aguantarme porque así es la vida y no es así, porque a veces uno se desmorona y el poder expresarlo de esa manera pues es muy importante. ¿Qué opinas de esto? Sí, me parece muy hermosa esta cita bíblica de cuida tu corazón. Así es. Cuando hablamos de cuidar nuestro corazón, hablamos en todos los sentidos. Nosotros hacemos grupos de apoyo emocional y vemos igual incluso en estos grupos el porcentaje de participación de hombres es bastante bajo. Está un 80% femenino y un 20% masculino. Entonces, vemos una brecha ahí, sin embargo, vemos que se sigue avanzando poco a poco, pero se van rompiendo estos mitos. Y quiero contarte en esta oportunidad un caso de una persona que era un líder de una iglesia, que dentro de esta iglesia a él le decían que, estaba enfrente de un grupo, pero él estaba pasando algo difícil interno en su casa, en su vida. Y él resulta que él quiso dejar por un momento esto, quiso cuidar su corazón, como decía la cita, y quiso un poco desligarse un poco de este liderazgo, porque era líder de una iglesia. Lo que le supieron decir es que no, que lo único que él tiene es falta de fe, que lo único que él tiene es falta de Dios en su corazón. Entonces, algo que se trabajó mucho es que también hay que, cuando hablamos de cuidar cuando Dios dice cuidar nuestro corazón, es también saber decir, quizás ahorita no me siento bien, tengo que poner una pausa a la actividad que esté haciendo y poder enfocarme en mí y poder enfocar en sanar, porque incluso eso me va a ayudar a después ayudar a otras personas, después tener a un grupo más formado, más apegado, porque van a ver el ejemplo que yo tengo de cuidar mi corazón, que conlleva todo, cuidar mi vida, cuidar mis emociones, cuidar lo que soy y cuidar incluso mi espiritualidad. Porque si tengo un problema, es difícil que pueda estar enfrente de más cosas cuando yo no he sanado. Es complicado incluso para poder llegar a hacer el objetivo que queremos hacer. Entonces, se logró trabajar con él pudo poner, es un límite que se pudo poner
y él después pudo volver con más fuerza y retomó, y ahora es uno de los mejores líderes de la iglesia porque pudo sanar y pudo cuidar su corazón, como decía en la cita que vimos. Qué importante. Gracias, Santi. Qué importante esto, ¿no? De cuidar nuestro corazón para poder sanar. Estudios revelan que los hombres aceptan mejor la salud mental cuando se compara con la salud física. Ven la psicología como una herramienta de ajuste para seguir siendo funcionales. Claro, un estudio con las nuevas generaciones, por decirlo así, que ya se lo toman un poco más en serio el tema de la salud mental, donde ya hay hombres que admiten que sí somos frágiles, a veces sí nos desmoronamos. Tal vez no comparar con el sexo femenino, pero tenemos nuestra forma, manera, lo que sea. ¿Qué piensas de esto? Claro, o sea, cada quien es un mundo diferente, ¿ya? Sin diferente si es masculino, femenino u otro, es totalmente, cada quien tiene un mundo diferente. Y en este sentido, el hecho de que te sientas vulnerable, muchas veces los hombres tenemos miedo a esto, miedo a demostrar lo que sentimos y por eso nos ponemos muchas máscaras, ¿no? La máscara del hombre que es el que puede con todo y que nada le afecta, eso a la final llega a doler y llega a causar un malestar. Entonces, algo que yo les invito es que primero perdamos ese miedo a la vulnerabilidad, porque ser vulnerable hace que incluso los vínculos que yo tenga con la gente y mi red de apoyo sean más sanos, sean más fuertes y sea incluso esa vulnerabilidad haciendo que mi propio lazo, mi propia forma de ver mi vida conmigo mismo va a ser mucho más estrecha. Voy a poder conocerme aún más cuando logro tener este tiempo para mostrarme como soy de verdad, sin máscaras. Así es, así es. También tenemos en pantalla la siguiente lámina. Para el hombre, la enfermedad mental se percibe como perder la razón o perder el control. El programa debe enfatizar que ir a terapia es, de hecho, recuperar el control. Entonces, yo aplaudo mucho a aquellos hombres o personas que consideran que importante es poder decir, ¿sabes qué? Siento que estoy pasando muchos cambios en mi vida, transiciones, cosas que no me esperaban y tal vez uno no responde o no reacciona de la manera adecuada. Pero el querer buscar la forma de mejorar es muy valioso. Entonces, si en sus iglesias, en sus comunidades, ven a un hombre que se está esforzando mucho por tal vez sacar una mejor versión de sí mismo, qué importante es que la comunidad lo acompañe y no dé paso a que la iglesia se especule en cosas de chuta, algo debe estar haciendo el hermanito, está en pecado seguramente y por eso está pasando esto. ¿Por qué sucede? Sucede la religiosidad en las iglesias que a veces no ayuda mucho a que, más que no solo hombres o mujeres, sino en este caso las personas puedan decir qué es lo que realmente sienten. Uh-huh. Y me parece hermoso porque en este ejemplo pusiste como el tema de las iglesias, ¿no? Que al final es una red de apoyo también. Así es. Pero, y aparte de esto, para las otras personas que quizás necesitan otro tipo de espacios, tenemos espacios para hombres dentro de nuestras comunidades, dentro de nuestros entornos. ¿Ustedes conocen algún lugar donde solo se reúnan hombres a hablar de temas de hombres, a hablar de temas, como decías, cosas que nos hace complicado muchas veces hablarlo con otras personas? Y qué mejor si es con otra persona que me puedo identificar y que puedo hablar de estos temas. ¿Existen estos espacios? Hay muy pocos, exitosamente, poco a poco se están creando, pero es un trabajo continuo, es un trabajo que el primer paso es romper estos mitos, ¿no? De los que hemos ya estado hablando, y siempre buscar esas redes de apoyo. Es importantísimo desligarse de esta idea del estatus, de lo que hablábamos de la relación de poder, del privilegio social, y enfocarnos más bien en lo interno, en lo que queremos mostrar desde adentro, en esta relación de poder, pero conmigo, en el empoderamiento de lo que soy, empoderamiento de lo que puedo llegar a ser, de lo que estoy mal y también de lo que puedo mejorar. Así es. Y qué importante esto que mencionas de tener esas redes de apoyo entre hombres. Sí, es verdad, no quiero decir todas, pero son pocas las iglesias que tienen una red de apoyo de solo hombres, donde tocan temas de hombres. Y cada uno de los hombres puede tal vez decir lo que siente, expresarse y sentirse juzgado, señalado. Y eso aporta muchísimo, eso aporta muchísimo. Yo he tenido la oportunidad de compartir solo con hombres, a veces solo para quejarnos un poco, pero después encontrar una palabra, un verso o simplemente necesitaba que me escucharan, nada más. Ayuda mucho. Entonces, si es que en sus iglesias
no tienen estos espacios, le animo a que ustedes puedan buscar esos espacios, porque cada hombre tiene su historia, cada hombre tiene sus luchas, está lidiando con algo y a veces ni siquiera lo sabemos porque justamente no lo decimos. Pero qué importante es poder compartirlo con otras personas. Tenemos en pantalla un versículo también que queremos compartirles. Luego dijo Jesús, vengan a mí todos los que estén cansados y llevan cargas pesadas, que yo les daré descanso. La palabra de Dios es muy clara, es firme, en que si estamos cansados, agobiados, tenemos muchas cosas en nuestra cabeza, pues que podamos entregárselo al Señor todo eso. A veces ni siquiera sabemos cómo hacerlo, pero una red de apoyo entre hombres puede ser un muy buen paso para poder empezar a decir, oye, esto es lo que realmente yo necesitaba en mi vida. Algo. En pantalla tenemos Elías, dice... Elías, después de grandes victorias, cayó en agotamiento emocional. Como está en Primera de Reyes 19, Dios no lo juzgó, lo alimentó, lo hizo descansar y luego restauró su propósito. Entonces, es saber que también la palabra de Dios nos da estos ejemplos y nos motivan a que no todo está perdido, sino que siempre habrá una salida. Sí, y te pasa un tema muy bonito que justo venía escuchando un podcast de ese tema de Jesús, ¿ya? Cuando Jesús estuvo aquí en la tierra, él también no... O sea, el mejor ejemplo que podemos tener es de él. Porque él también se dejó sentir. Él cuando murió Lázaro se puso triste. Él cuando estuvo en circunstancias con las fiestas también se mostraba una persona alegre, una persona como compasiva con el otro. Entonces, uno de los mejores ejemplos es Jesús porque él logró como tener, desmitificar también este tema de, él nunca quiso ser como, no, el perfecto, el que no siente nada, el que puede con todo, incluso siendo quien era. Entonces, sigamos ese ejemplo, sigamos como esa conexión que tenemos desde que el ser hombre es también, aparte de que somos hombres, somos seres humanos. Y por eso pasamos todo lo que es la tristeza, decepción, frustración, felicidad, alegría, todo el cúmulo de acciones y de emociones, está bien vivirlas y es válido poder sentirlas. Muchas veces en los grupos de apoyo llegan personas que han pasado un proceso de duelo, han pasado un proceso de luto y dicen, no, lo que pasa es que a mí en mi casa me dicen que yo soy el hombre y yo tengo que sostener y tengo que ser fuerte porque de mí depende que todo se vuelva a reconstruir. Pero yo puedo ser pilar para mi familia. Y está muy bien, yo puedo ser el sostén de mi familia, pero cuando yo caigo, cuando yo me siento mal, ¿quién me sostiene? Porque también tengo derecho a que alguien me sostenga. Así es. Entonces, el generar estas redes y generar estos pilares es muy importante. Exactamente. Tenemos una siguiente pregunta que les queremos compartir a nuestros televidentes, que dice, ¿a usted le cuesta hablar de lo que siente y por qué? Veamos el siguiente video. La verdad sí, porque la verdad hay mucha gente que piensas que no siente lo mismo que tú y ahí es donde viene el miedo y la inseguridad de expresar lo que tú sientes. De vez en cuando sí. No sé cómo vaya a reaccionar la otra persona. No sé si tal vez quiera escuchar lo que yo siento. No sé, sabes que es algo que con muy pocas personas me abro, no me abro con cualquier persona. No sé, que tiene que ser de demasiada confianza para que me pueda abrir. No, para nada. Porque soy directo para decir las cosas, o sea, digo lo que siento y ya. Un poco sí. Porque de pronto pienso en las consecuencias, de qué es lo que va a pasar con lo que digo, entonces siempre pienso mucho antes de decir algo, sí. No, porque he aprendido a expresar, porque antes no podía y las personas con las que he conocido me enseñaron a poder expresar y no poderme guardar las cosas. Dependiendo de la persona. Si es una persona cercana, es un poquito más complicado porque a veces se siente el miedo de poder dañar las cosas, por decirlo de alguna manera. En cambio, hay algo que supongo que es común entre varias personas y es que se siente más confianza o más seguridad al hablar de los sentimientos con un desconocido. Por ejemplo, hablar de este tipo de lo que nos apena o de lo que nos
lo que nos agobia a través de internet, a través de foros, y es todavía más cómodo incluso hacerlo cuando se le hace desde el anonimato. Interesante, ¿no? A algunos les cuesta hablar de lo que uno siente. Es interesante y va muy ligado a lo que hemos visto como estadísticamente, ¿no? Dentro de la OMS se habla de que 8 de cada 10 suicidios son ejecutados por hombres. También se habla de que dentro del marco de la estadística de salud, los suicidios, el consumo y la adicción hacia sustancias y la dependencia emocional o relacional y las conductas de riesgo son mayoritariamente predominantes en hombres. Entonces, se habla de que hay estos constantes términos o crisis que suceden y cuando no tenemos una red, cuando no tenemos a quien poder acudir cuando me siento así y me lo callo, no estoy siendo fuerte, me estoy guardando y me estoy lastimando cada vez más porque no estoy dejando que mi cuerpo y que mi mente y que mi alma incluso se pueda liberar, se pueda desahogar de alguna manera. Entonces, algo decía chévere en el video y era, depende de quién sea. Y es importante también recordar que las redes de apoyo, ¿cómo se identifican? Se identifican cuando las dos personas se apoyan para crecer mutuamente. Entonces, si yo tengo un amigo en el que cada vez que yo le digo que me siento mal, su única respuesta es vamos a fumar, vamos a tomar, vamos a drogarnos, y es un discurso recurrente, quizás no sea una red de apoyo, quizás sea una persona que es alguien conocido, alguien que me ayuda a distraer, pero no es una red de apoyo porque no me está ayudando a poder sanar el conflicto interno, no me está ayudando a poder crecer incluso en todas las áreas de mi vida. Me está ayudando a dispersar o a no manejar bien este problema. Entonces hay que ser muy cuidadosos con crear esas redes de apoyo y saber a qué personas yo puedo decir lo que siento, pero es importante tener esas redes y poder expresar de lo que siento y también escuchar al otro, ¿no? También es importante como hombre, si yo estoy buscando estas redes para poder expresarme, también hay otros hombres que en cambio también necesitan ser escuchados. Y como decías antes, el simple hecho de estar ahí, escuchar, hablar, ya es un punto que, créanme, pueden salvar la vida de alguien. Así es. Y qué importante también hablar de estas nuevas masculinidades, ¿verdad? Justamente tenemos en pantalla las nuevas masculinidades. Mencionaste un poco al inicio, de que claro, tal vez lo que antes había en el pasado, de que el hombre tenía la última palabra, ahora ya hay un discurso totalmente diferente, ha cambiado las cosas. Entonces, desde que no, que cómo le vas a decir a tu esposa esto, no, pues tú eres el hombre, tienes que tú tomar la decisión, no, es que tú eres mandarina. Y créanme, me parece chistoso, pero a muchos hombres que le digan que eres mandarina, a algunos sí todavía les da algo en el corazón porque como que le das en el orgullo, ¿verdad? Pero también queremos compartirles en pantalla lo siguiente. La ruptura con el pasado y la construcción de un nuevo modelo sano. Y qué importante esto que mencionabas con estas redes de apoyo, ¿verdad? Es algo que yo quiero comentar. Es una investigación que hizo Jiménez y Pereira, que son investigadores argentinos. Ellos hicieron una encuesta con varios hombres dentro de una investigación. Y los puntos en conclusión que derivaron de esta investigación es que se notaban 3 puntos que se repetían en el discurso de qué es ser un hombre, ¿ya? Porque hablamos de este hombre ideal. Y decía que había mucho este estatus social, ¿ya? Había el hecho del sentido de cuidado, de cuidador, que yo como hombre tengo que cuidar de los míos, tengo que cuidar de todos, pero ¿quién cuida de mí? Y el sentido del cuerpo, que hablaban de que el cuerpo tiene que ser voluptuoso, que tiene que ser alguien fuerte, que tiene que tener músculos, porque esto es el marco de lo que hablaba el pasado de la antigua masculinidad, ¿no? Entonces, en este tema es importante también los nuevos conceptos que se generan ahora como masculinidad frágil, que como discurso es aquellas personas que hacen lo que decías, acciones que no están dentro de esta normativa de qué es ser hombre y salen del marco y se les considera esta masculinidad frágil, ¿no? Y también está el otro lado, que es la masculinidad tóxica, que se la conoce así. Hay muchos autores y yo
estoy a favor, desde mi opinión, que deberíamos cambiar esta palabra de tóxica por una masculinidad restringida. Porque lo que habla esta masculinidad restringida es el hecho de que no voy a poder expresar, no voy a poder decir lo que siento, no voy a poder mostrarme la vulnerabilidad, porque simplemente el marco de la sociedad no me lo permite, ¿ya? Y eso se influye y se va muy de la mano con ese tema de los que ahora se dicen normalmente como frases o como ciertos eslogan o etiquetas que ponen que lo del hombre mandarina, ¿no? Por querer ayudar a mi esposa, por querer hacer actividades que tradicionalmente no eran para hombres, como cocinar, como aprender a tejer, como aprender a bordar, pues empiezas a salirte de ese molde y ya te empiezan a tener esos peyorativos. E incluso ahora escuchamos mucho de hombre no es gente. Entonces, es como estos discursos, aunque parecen de broma, como decías, que sí da un poco de jocosidad, claro, llegan a moldear la imagen de una persona. Llegan incluso inconscientemente a que la persona empiece a dudar de lo que está haciendo y quiera volver al marco de lo tradicional. Entonces, hay que tener mucho cuidado, tenemos que tener como en esas etiquetas, porque ningún género en general y ninguna persona es igual a la otra. Entonces no podemos encasillar a todos los hombres en un costal, a todas las mujeres en otro costal, no, porque todos vamos experimentando cosas diferentes y viviendo las cosas de diferente manera con todas las condiciones que ya hemos hablado, ¿no? Personales, sociales y etcétera. Así es. Hay una frase que dice, prefiero ser mandarina feliz que macho amargado. Bien, en 1 Corintios 16:13 dice, estén alertas, permanezcan firmes en la fe, sean valientes, sean fuertes. Y qué importante lo que la palabra de Dios nos va a nosotros direccionando, ¿verdad? En cómo enfrentamos situaciones, cómo lidiamos con cosas, pero siempre encontrar ese refugio, aparte de tener una comunidad o una red de apoyo que te sostenga, también saber que la palabra de Dios está ahí para sostenernos, ¿sí? Entonces eso complementa mucho con el trabajo que hace Santi con su fundación, con el trabajo que tal vez hacen los pastores en la iglesia, de cómo nosotros aprendemos a lidiar con todos estos temas de salud mental, que a veces los hombres se cuestionan porque son hombres y no deberían tener eso, no debería pasarles eso. Pero ahora con estas nuevas masculinidades, por decirlo así, ya se va priorizando la salud mental. Y claro, también a la vez se van tergiversando un poco de esto que dice Santi, ¿no? Del hombre mandarina, de la masculinidad tóxica también, y después le pusiste otro nombre. Entonces, qué importante ir aprendiendo un poco y lidiando con todas estas cosas, ¿verdad? Sí, recuerden, y siempre algo que yo les voy a comentar, y es el que buscar ayuda nos hace ser más fuertes en todos los sentidos. El buscar ayuda, el ser como yo me siento, el poder expresarme. Y dentro de Vida Plena, nosotros estamos empezando a generar espacios exactamente solo para hombres dentro de nuestro modelo de terapia. Entonces, hemos visto que tiene unos avances y unos resultados increíbles, porque del 100% de personas, hombres que vienen a los grupos, diría que el 90% es la primera vez que logran decir lo que sienten y que alguien les escuche sin ser juzgados. Eso es algo muy valioso que hemos visto en nuestro trabajo, porque se están abriendo nuevas rutas, y incluso cuando las personas logran como exteriorizar lo que piensan, lo que sienten y trabajar en sus dilemas internos, llegan a ver un potencial que muchas veces no lo veíamos. Llegan a ver un potencial que las personas llegan a hacer cosas que nunca se creían capaces de hacerlo, pero es porque empezaron a trabajar en eso. Entonces, invitados a todos los que quieran ser parte de nuestra organización, de nuestros grupos de apoyo, a que puedan venir y poder conversar, charlar, acompañarnos en este proceso que es llamado vida. Así es. Y sí, como dice Santi, los hombres hoy buscan marcar distancia con el machismo tradicional. Ya no quieren ser el hombre rudo y distante, sino alguien con criterio propio. Entonces muchos hombres en estas nuevas generaciones pues ya tienen un pensamiento totalmente diferente. Y una vez conversaba con un chico donde él creció en un hogar machista. El papá le maltrataba a la mamá si es que no estaba lista la comida a tal hora, y era un problema, eran las broncas, todo eso. Entonces él creció viendo eso, y claro, él dijo, yo no quiero ser así con mi esposa, ni quiero tratar mal a mis hijos. Si es que mi hijo varón llega llorando, es que papá me pegaron, ¿por qué no le pegaste tú también? Pues tú también tenías que haberle pegado, y no, pero ¿cómo es posible? Entonces que no eres hombre. Y eso marca.
Ese tipo de cosas marcan mucho en el crecimiento de los más pequeños cuando seguimos sosteniendo ese tipo de masculinidades que uno dice tal vez desde tu punto de vista, y esta es una pregunta aparte, ¿no? ¿Cómo ves a la gente adulta que creció con ese modelo en la actualidad? O sea, sí, crecí con esa idea de que no, yo tengo que, si me pegaban yo también le pego, y si es que yo era pobre, que mi papá me vea llorando. Entonces... Sí, lastimosamente ese es un discurso muy recurrente en las antiguas crianzas. El problema de estas crianzas es que este modelo se replica. Entonces, si yo crecí en un modelo en donde mis padres, en este ejemplo, le pegaba a mi mamá cuando no estaba la comida lista, yo cuando voy creciendo y si no voy cambiando este pensamiento desde la reeducación, voy a repetir el mismo patrón con mi familia. Y se va a seguir repitiendo y mi hijo va a seguir repitiendo el patrón y así hasta que se pueda romper. Incluso espiritualmente también he escuchado que son cadenas espirituales que también atan este tipo de conductas. Entonces, el poder trabajar esto, y te he puesto un tema muy fundamental y es el tema de los niños. ¿Cuántas veces hemos escuchado el hecho de que no, eres hombrecito, no tienes que llorar, macho, macho, mijito, macho, macho, porque los hombres no lloran? ¿No? Entonces, no nos dejan desde pequeños expresarlo y después en de adultos se nos hace más complicado aún poder hacerlo, porque pensamos que si es que me expreso estoy haciendo algo mal, que si me expreso me van a juzgar, o si me expreso está ese pensar de que no voy a poder ser el hombre ideal, que es como lo que se busca, ¿no? Entonces, algo que yo les hago la invitación es que dejemos de enseñar a nuestros niños a reaccionar desde los puños y empecemos a que aprendan a reaccionar más desde el corazón. Así es, exactamente. Se propone que valores como la amabilidad, la escucha y la capacidad de ayudar no son cosas de mujeres, sino características de un hombre íntegro y evolucionado. Es lo que ahora como sociedad se está luchando también, ¿no? De que sí, también los hombres lloran, también los hombres sufren. Y ahora en sí las personas, el ser humano, pues tiene estas cualidades de expresar lo que siente. Y no debería ser un limitante, ni siquiera en las iglesias. Más bien, de hecho, en las iglesias debería ser justamente el lugar seguro para que un hombre que ha estado lidiando con todas estas cosas durante años, que ha venido cargando ese peso de tal vez continuar con la tradición de mi abuelo, de mis padres, pues realmente el Señor pueda tocar el corazón y pueda restaurar. Entonces, y no se sientan vulnerables, porque este tema sigue siendo un poco de no, yo soy hombre, ¿qué pasó? No, yo tengo que mantenerme, soy machito, machito. Sí, es verdad, somos machitos, pero también lloramos, nos ponemos tristes, nos deprimimos, nos da ansiedad. Es verdad, pero a veces no sabemos cómo lidiar con estos inconvenientes que a veces nos suceden en la actualidad, ¿sí? Tenemos un versículo también, o siguiente lámina, perdón. El nuevo hombre es aquel que se atreve a decir, esto no me gusta o esto me duele, rompiendo con el guión que la sociedad escribió. Justamente lo que hablábamos con Santi, de situaciones donde uno hace las cosas y tienes que hacerlo porque eres hombre, y así te guste o no, tienes que hacerlo. Ahora ya hay más esa resistencia de, esto no me parece correcto. La forma en cómo tú quieres que le trate a mi madre, a mi esposa, no creo que sea la adecuada. Hay otras maneras. Tal vez tú lo hiciste, pero yo no voy a continuar con ese patrón. Y seguir rompiendo, y eso es muy interesante de verlo. Incluso muchas veces escuchamos, bueno, antes era esto de, soy el hombre, soy el proveedor, entonces si me toca quedarme en un trabajo de 8 de la mañana a 2 de la mañana, 20 horas trabajando, tengo que hacerlo porque tengo que proveer. Y esto es un tema importante también, y ese es el tema de la crianza incluso, o de las responsabilidades como padres. ¿Cuántas veces, y yo les pregunto al público que nos está viendo, cuántos en este tiempo hemos tenido comunión o esta red o este vínculo con nuestros hijos? Normativamente y tradicionalmente la mujer es la que se tiene que encargar de los hijos, del hogar, y el hombre a trabajar y a proveer. Ahora se está rompiendo eso, y es porque hemos visto que en consulta, en terapia, muchos hombres vienen con esto y cuando ya logran romper este patrón, empiezan a tener un vínculo más cercano con sus hijos, empiezan a experimentar la paternidad en su plenitud completa, y eso hace que obviamente tu salud emocional se mantenga más estable. Tus niveles de cortisol y de estrés por no estar en un trabajo que no te gusta, de mal pagado de 18 horas, pues llegas a tener un nivel de estrés alto. Y esto también habla de cuánto nosotros podemos hacer estos cambios por nosotros como hombres
para también poder disfrutar de nuestra familia, poder disfrutar de lo que Dios nos ha dado, como lo es el vínculo con nuestros hijos, el vínculo con nuestros padres. Pero esto se logra cuando rompemos estos mitos. Cuando yo llego a mi casa y le doy un beso y le doy un abrazo y le digo te amo a mi papá y le digo quiero, no sé, y a veces suele suceder que los papás nos van a ver raros, ¿no? Así como que ¿qué le pasa a este man? Así. Pero es porque estamos rompiendo algo, claro. Y eso es algo que es responsabilidad de cada uno de nosotros, ¿de acuerdo? Nadie nos va a venir a educar, nadie va a venirnos a decir cómo se debe trabajar en lo que nos duele, pero es nuestra responsabilidad que si en nuestra educación, en nuestra crianza, aprendimos de una manera, ahora, en el día de hoy, 2026, marzo, puedo tener la oportunidad de reaprender a nuevas formas de saber cómo comportarme como un hombre. Ideal. Así es, ideal. Ideal. Muy bien. Tenemos la palabra de Dios en pantalla en Proverbios 16:32. Dice, mejor es ser paciente que poderoso. Más vale tener control propio que conquistar una ciudad. Y qué importante es poder también, como les digo, atesorar lo que la palabra de Dios dice. Y también cuidar nuestro corazón en medio de esto. Tal vez qué cosas me ponen un poco airosos, sino también aprender a ser sabios y prudentes con nuestro entorno o con lo que estamos lidiando, ¿sí? Tenemos una pregunta también que queremos hacerles. Dice, ¿cree usted que buscar terapia es debilidad o valentía? Miremos el siguiente video. Es valentía, porque estás asumiendo el problema. Entonces, definitivamente requiere cierto grado de aceptación y de valentía. Valentía, porque siento que todos necesitamos ayuda y a veces por la sociedad o por las mismas cosas que te enseñan en la casa, te cohíben a decir lo que sientes. Bueno, en la vida y en las condiciones que actualmente estamos en la sociedad moderna, yo pienso que las dos son una alternativa. ¿Okay? Una debilidad de pronto tal vez porque alguien se limita, ¿okay?, en hacer este tipo de tratamientos, pero también una fortaleza porque estamos a tiempo para poder corregir ya las fallas cuando especialmente pasamos ya los 50 años. Si veo que me duele el hombro, me duele el cuello, voy donde el médico y más que seguro que me va a recomendar una terapia. Y en todas las áreas, ¿no? Valentía. Porque, bueno, en estos tiempos es muy difícil como saber tratar los problemas de una persona. Entonces, pienso que es algo mucho más profundo, ¿no? Como el buscar ayuda, es de valientes hacerlo. No muchas personas lo pueden hacer. No, valentía creería yo. Siempre necesitamos terapia de alguna forma. Hay personas que siempre tienen traumas, otras no alcanzan sus metas y les queda. Entonces, actualmente sí necesitamos terapia, como personas adultas o por lo menos los niños o los adolescentes más que todo en esta era. Interesante. Sí. Algo que puedo destacar de este video y era el ejemplo que ponía el señor acerca de cuando estamos con un problema médico. Si yo soy jugador de fútbol y me rompo la pierna, no voy a poder jugar durante un tiempo los partidos. ¿Qué pasa si juego un partido roto la pierna? Me va a afectar más, me va a seguir agravando la lesión. Entonces, dentro de esto también es importante que asimismo es lo mental, lo emocional, ¿no? Si yo estoy con un problema que quizás no sé cómo solventarlo, si estoy con un problema que quizás me está generando un malestar en la actualidad, no es justo conmigo mismo que haga como si nada ha pasado, que juegue el partido de la vida así sin buscar ayuda, porque me va a seguir afectando y voy a seguir tragándome cosas y como una olla de presión en algún momento exploto. Entonces, busquemos ayuda, eso es de valientes y Vida Plena está abierto siempre para esto. Así es. Y justamente esto habla del siguiente punto que vamos a tratar. El tiempo se nos ha ido volando. Yo sé que este tema es muy extenso, pero vamos a tener también la oportunidad de seguir desmenuzando un poco de lo que hemos hablado. La salud mental como bienestar físico. Sí que es importante que ustedes puedan tenerlo en cuenta esto. Y el ejemplo que dio antes es muy preciso. Si uno está enfermo, uno está mal de la pierna, si es jugador, no es que el siguiente día va a jugar ya. Tiene que recuperarse. Lo mismo sucede con la salud mental. Tenemos un versículo también en pantalla. Sobre todas las cosas, cuida tu corazón porque este determina el rumbo de tu vida.
Entonces, lo que hablamos desde un inicio también, ¿no? Lo que nosotros hacemos, nuestras acciones, tenemos que hacernos responsables de lo que decidimos. Entonces, y esto nos lleva a este punto de hablar del silencio a la sanidad. Tenemos un versículo también en pantalla. En Proverbios 27:17 dice: como el hierro se afila con hierro, así un amigo se afila con un amigo. Y me gustaría que tal vez puedas, Santi, brevemente comentar un poco de lo que hace la Fundación, justamente para poder ayudar a sostener estos casos. Claro que sí. Bueno, nosotros somos Vida Plena. Somos una organización que hace grupos de apoyo emocional exactamente para personas que estén pasando por problemas en su vida, ¿no? Quizás todos tenemos problemas, en general la vida es así, pero hay algunos en los que se nos dificulta el saber cómo actuar ante ciertas eventualidades, el cómo actuar sanamente con nosotros. Creo que esa es la clave de estos grupos, y el hecho de que podamos hacerlo acompañado de otras personas con quien me identifico, con quien no comparto el mismo problema, pero sí comparto lo mismo que siento, ¿no? Esta tristeza, esta preocupación, esta ansiedad, esta irritabilidad muchas veces porque quizás tuve un mal día en el trabajo y voy a mi casa y estoy enojado con todos y me peleo con todos. Entonces, ¿cómo manejo eso? ¿Cómo manejo las situaciones que se presentan en mi vida sanamente conmigo? Por eso se crean los grupos de apoyo emocional que no tienen costo, son en espacios virtuales o presenciales, y también podemos llegar a su comunidad o a su barrio. Lo importante de lo que buscamos es como llegar con la salud emocional hacia poblaciones donde no están habladas, donde no se llega tan fácilmente, y ahí es donde entramos nosotros en acción y les queremos acompañar en su proceso. Así es, Santi, muchas gracias. Vamos con Santiago, tenemos un versículo, Santiago 5:16 dice: confíense en los pecados unos a otros, lloren los unos por los otros para que sean sanados. La oración ferviente de una persona justa tiene mucho poder y da resultados maravillosos. Y qué importante de tener una comunidad donde puedas confesar tus pecados, porque nadie es perfecto. Todos tenemos algún pecado, y yo, como siempre les digo a veces a mis chicos, el diablo sabe de qué pata cojeamos. Entonces, qué importante es poder tener una red de apoyo, como mencionó Santi, personas que te escuchen, o alguien a quien tú le puedas rendir cuentas y decirle: mira, estoy lidiando con esto, estoy batallando con esto, siento esta carga emocional en mi vida, estoy con las cosas del trabajo, las cosas de mi hogar, porque a veces hablarlo con los hijos o con tu cónyuge es complicado, porque tal vez eso puede derivar a una discusión o más problemas, a echarle más leña al fuego. Pero tener personas que simplemente te escuchen y también te puedan dar un buen consejo de finanzas, de matrimonio, pues ayuda muchísimo a que tú como hombre puedas tomar las mejores decisiones y siempre guiadas por el Espíritu Santo del Señor. ¿Sí? Tenemos la siguiente pregunta también para compartirla. ¿Qué necesitaría para sentirse emocionalmente seguro? Veamos el siguiente video. Estar rodeado de personas, de mi familia, eso es lo más importante. Porque yo pienso que el ser humano no debe estar solo. Estar financieramente bien para tener emociones positivas y tener una persona confiable al lado de uno. Eso sería más para ser emocionalmente seguro. Porque yo pienso que en una parte las preocupaciones, todo eso nos dan inseguridad en lo que es más en el ámbito amoroso, económico, por eso es necesario eso. Tener confianza, ser seguro de lo que uno hace y de lo que uno es. Porque cuando tú tienes todos esos principios, esos valores que has creado, sobre todo en tu niñez, tienes la capacidad de aceptar y estar confiado de lo que realmente tienes y eres. Creo que principalmente tener confianza en mí mismo, no dudar en lo que yo estoy haciendo, y eso más que nada, o sea, tener confianza en mí mismo para poder hacer así. Si uno tiene una confianza en sí mismo, entonces puede realizar lo que desee. Entonces yo creo que sería la seguridad más que nada. Lo que es la comprensión,
el cariño, el amor, y ahí uno se siente seguro, ¿no? Porque son los factores que llegan al alma, al corazón, y le mantienen sentimentalmente seguro, ¿no? Lo que yo necesitaría primero es amarme a mí mismo, porque si no, no puedo amar a los demás y no puedo sentirme bien con los demás. Como seres humanos siempre nos sentimos totalmente incompletos, por más que llega el tema de los recursos, el tema de la familia. Creo que estamos atrapados en una industria cultural que nos pide y que nos exige tener más y más cada día. Entonces yo creo que una buena familia, la salud para poder tener un trabajo y algo adicional, yo creo que es lo correcto para tener una vida. Es importante el poder hablar de lo que sentimos. No dejemos que el miedo o lo que digan las personas o los estereotipos nos impida llegar a nuestro potencial y a saber quiénes somos y a tener una vida plena. Así es. Gracias, Santi, por esta reflexión. Y el tema es muy extenso. Yo sé que hay mucho por lo cual podemos hablar, pero podemos dejarlo para otro espacio. Pero ya queremos también cerrar con nuestro acróstico de el ROI para que usted también pueda compartirlo. Entonces vamos a hablar con reconocer. Como hombre debo reconocer mis emociones sin miedo. Ya no debe haber ese tabú o esos estigmas de que no, los hombres no, tienes que ser macho, mi hijo, no. Tenemos toda la libertad de poder reconocer qué es lo que nos está pasando y qué es lo que estamos sintiendo. Orar, y qué importante es la oración en nuestro entorno, porque es necesario abrir espacios para orar y crear espacios de conversación sana. Parte de estos espacios es tener una comunidad que te acompañe. Integrar. Buscamos integrar fortaleza y sensibilidad como parte de mi identidad como varón. Entonces, reconocer, orar e integrar es el acróstico para que ustedes puedan ponerlo en práctica. Y como hablábamos con Santi, pues en sus comunidades, en sus iglesias, ministerios, puedan tener estas redes de apoyo. Quitar la armadura no te hace menos hombre, te hace más humano. Así que saquémonos esa idea de que si digo que soy vulnerable, pues estoy siendo menos hombre, pues nada que ver. Al Señor no le interesa quién es más hombre y quién es menos hombre, no es la importancia de poder decir lo que sentimos. Y para la siguiente semana vamos a tocar igual un tema muy interesante. La pobreza no me preocupa. Así que si ustedes quieren saber de qué trata, pues les invitamos a que nos puedan acompañar la siguiente semana. Así que Santi, gracias por acompañarnos. De verdad un tema muy interesante y esperamos tenerte en otra ocasión. A ustedes gracias por la invitación y recuerden, Vida Plena está siempre con las puertas abiertas. Pueden contactarnos en vidaplena.com o al 096-417-4955. Muy bien, Santi, muchas gracias y qué lindo haber compartido con ustedes. Que Dios les bendiga.